Reporte 100. El tema del fentanilo ha causado controversia entre políticos de Estados Unidos y políticos mexicanos, mientras Estados Unidos, pues en el ala republicana, se propone que intervengan Fuerzas Armadas estadounidenses para combatir a los cárteles de la droga, y le corrige la plana al presidente López Obrador en el sentido de que aquí sí se produce fentanilo. El gobierno mexicano, en voz del presidente, hace un llamado o exige que Estados Unidos también combata la parte del consumo y de la distribución en su territorio. Lo cierto es que se están echando la bolita David Saucedo, consultor en seguridad, y a final de cuentas pues nada se soluciona. David, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Quiero saludarte. En efecto, lamentablemente las autoridades de México y Estados Unidos están en un penoso torneo de vencidas, responsabilizándose mutuamente de una situación en donde ambos tienen responsabilidad. Te diría que también hay un poco de teatro, de escenografía, debido a la coyuntura electoral que se vive en los Estados Unidos. Como tú sabes, los republicanos han tomado esta bandera del fentanilo como una de sus estrategias de contracampaña para minar la credibilidad del presidente John Biden y de esta manera impedir su reelección. Del lado mexicano, el presidente Andrés Manuel, con la increíble capacidad de comunicación que ha demostrado, se envuelve en la bandera, acusa a los norteamericanos de intervencionismo, y tú y yo sabemos que no hay nada que apuntarle más a un presidente mexicano que asumir esta postura, esta posición de defensa de los intereses, de impedir que haya una invasión de los intereses de Estados Unidos en México. Se entiende la postura de ambos. Me parece que ya incluso intuyo que hay una serie de acuerdos tras bambalinas, y lo que estamos viendo es una escenografía de fondo de lo que significa y de lo que ya son acuerdos tras bambalinas. Me parece que la designación de Rosa Isela como SAR de combate al fentanilo, el incremento de los decomisos de fentanilo en México, colocar aduanas inteligentes para localizar fentanilo en los puntos de frontera, reforzar los puertos del Pacífico Sur, sobre todo las ferrocarriles de Manzanillo, y quizá darle fast track a la extradición de Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán. Son presiones son peticiones que hizo el gobierno de los Estados Unidos en esta coyuntura, y que el gobierno de México va a realizar, va a acatar, más allá de la estridencia y de la manera ciertamente vistosa en la que el presidente sale a enfrentar a los americanos. Sí, en ese sentido, ayer el presidente López Obrador propone eliminar el fentanilo para uso médico, y le pide a los científicos mexicanos y médicos mexicanos explorar la posibilidad de utilizar otra sustancia para tratamientos médicos. ¿Esa sería parte de la solución? Fue una petición que le hicieron los norteamericanos porque se descubrió que parte del fentanilo que ingresa de manera legal se estaban utilizando los permisos de exportación para desviar este producto con fines ilegales. Es decir, la exportación legal de fentanilo también se está utilizando para abastecer de droga a los cárteles de la droga en México y para hacer distribución en los Estados Unidos. Entonces, una solución que pensó el Gabinete de Seguridad, no de ahorita, sino de hace algunos meses, fue eliminar por completo la compra legal e ilegal de fentanilo. Pero esto no se había procesado debido a que la industria farmacéutica en efecto requiere para ciertos medicamentos el uso del fentanilo. Entonces, los norteamericanos plantean este tema, el Gabinete de Seguridad lo revisa, no habían tomado la determinación, creo que no la han tomado todavía el día de hoy. Me parece que para el sector farmacéutico sí se requiere fentanilo para ciertos medicamentos, obviamente en dosis muy controladas por la letalidad que tiene este fármaco, pero sería nuevamente una reacción del gobierno de México frente a los imperativos en materia de seguridad que le van imponiendo a los norteamericanos. Sí, quitando la teatralidad, David Saucedo, que ha cubierto a los políticos mexicanos y norteamericanos. ¿Sigue la cooperación entre ambos países para combatir el fentanilo? Es una cooperación forzada, no es con agrado. Los norteamericanos se habían comprometido a aportar recursos para equipar a las Fuerzas Armadas mexicanas, al Ejército, a la Guardia Nacional. Este dinero no ha llegado. Hay un fondo muy pequeño, tanto luego en la iniciativa Mérida, lo hay actualmente en el Acuerdo Bicentenario,
que no es más allá de unos 200 millones de dólares, si no me lo recuerdo, que es insuficiente para poder equipar, capacitar, dar material a la Guardia Nacional, tampoco para construir los cuarteles. Lo que está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos es que México también ponga parte de su presupuesto para combatir un problema que en Estados Unidos es de salud pública y de seguridad pública, pero que en México no es de salud pública porque el consumo todavía es marginal. Únicamente se ha incrementado el consumo de fentanilo en algunas ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, o algunas ciudades al interior del país como la Ciudad de México o León, Guanajuato. Pero en realidad México todavía tiene un consumo marginal de fentanilo debido a que los narcotraficantes, para ellos es más rentable comercializarlo en las calles de Estados Unidos que aquí en México. Sí, ¿qué le hace falta hacer a Estados Unidos? ¿Qué le hace falta hacer a México en el combate al fentanilo, David? Me parece que tienen muy claro las estrategias, no estoy seguro de que vayan a redituar, pero lo que están pidiendo es el desmantelamiento de algunas organizaciones criminales, sobre todo las grandes, el Cártel Jalisco, el Cártel de Sinaloa, que son quienes introducen la mayor cantidad de fentanilo hacia los Estados Unidos. Sí. Yo veo muy complicado que eso pueda hacerse. El Cártel de Sinaloa no lleva años, sino décadas, trabajando en distintas regiones del país. El Cártel Jalisco Nueva Generación, a pesar del cerco de captura que se ha lanzado en contra del Mencho y de su primer círculo familiar, pues se sigue activo y sigue en expansión. Hay incremento de decomisos de cargamentos de fentanilo, tanto en México como en Estados Unidos. Antes, todo el fentanilo que llegaba a Estados Unidos pasaba por México, pero venía del Oriente. Ahora ya tenemos 3 modalidades en México. Fentanilo, que viene del Oriente, que únicamente pasa por México. Fentanilo a granel, que se empastilla aquí en México, que se prepara para comercialización, se hacen las dosis. Y el fentanilo Made in México, que se fabrica aquí debido a que los precursores químicos siguen entrando al país y los laboratorios de metanfetamina que tenían los carteles de la droga están siendo reconvertidos para ahora fabricar fentanilo. David Saucedo, te agradezco mucho el análisis esta mañana como siempre. ¿Cómo te podemos seguir en redes? Así como estoy, David Saucedo, tanto en Facebook como en Twitter. Gracias David Saucedo. Gracias, Juan Hasta Carlos. pronto. Reporte 100.